Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johan López, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina. Quiero dar las gracias a los organizadores del cuarto simposio de política y discurso, poder y cuerpos nómadas por permitirme presentar algunas conclusiones de un trabajo que vengo desarrollando desde hace un par de años y que tiene que ver precisamente con el discurso y el populismo, ¿no? Aunque esto, digamos, es una derivación de un trabajo que efectivamente trabaja las mismas categorías, discurso, populismo, pero en el marco de el discurso mediático, específicamente ya con la TV. Sin embargo, digamos, esta es una derivación y que por supuesto voy a reseñar mucho de lo que ya he estudiado y he publicado en ese sentido. Bueno, como saben, el título de mi ponencia es Del discurso populista, la diáspora y la construcción del contradestinatario, una reflexión migrante con un lamento. Voy a comenzar señalando que hay una categoría que estoy tratando acá, que es la de contradestinatario, y la tomo de Eliseo Verón, semiólogo y analista del discurso argentino, fallecido en 2014. Es interesante porque la categoría de discurso político dice en un texto denominado La palabra adversativa, observaciones sobre la enunciación política, que es un texto que aparece en una compilación llamado El discurso político, lenguaje y acontecimiento, lo pueden conseguir en internet. Es interesante porque aún Eliseo Verón no logra definir eh, o hace una definición, digamos, muy útil, ¿no? Sobre el discurso político, pero es una definición que en principio pareciera insuficiente o precaria, ¿no? Él dice que el discurso político es el discurso que hacen los políticos, ¿no? Y una de las críticas que él mismo hace dice, bueno, que lo definido, en la definición está lo definido, ¿no? El discurso político es el discurso que realizan los políticos, que parece una obviedad, pero que dista de ser una obviedad. En realidad, lo que está señalando es que solamente ciertos sujetos, según la perspectiva de Verón, son potestatarios de elaborar, de construir discursos políticos, no estos sujetos que detentan el poder del Estado o aspiran a él, ¿no? Aspiran a tener poder político y económico, sobre todo poder político, dentro de las formas del Estado. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre la categoría discurso político populista, fundamentalmente, ¿no? Sobre todo aquel que tiene que ver con ese afán deliberado, exprofeso, de congraciarse con las grandes masas, con las grandes mayorías, con los sujetos subalternos. Y esto lo planteo desde la tradición teórica del populismo, digamos que comienza con el peronismo, ¿no? Con el estudio sistemático del peronismo, que comienza por allá en la década del 50, Gino Germani, un autor italiano radicado en Argentina, y que comienza a hacer teorización sobre el peronismo, a quien califica como el primer populismo de Latinoamérica, ¿no? O el primer populismo latinoamericano. Lo propio hacen autores posteriores como Carlos de la Torre, Francisco Paniza, entre otros, ¿no? Ubican al peronismo como esa primera marca, esa primera huella, ese primer inicio, digámoslo así, ¿no? Permítanme el término, ese primer avance del populismo como estilo de gobierno, pero también como estilo discursivo. Bueno, lo primero que se puede observar allí es que, bueno, los populismos a partir del peronismo, ¿no? En la década del 40, 50, 60, 70, 80, hasta hoy, no pueden ser calificados como un movimiento político, gubernamental, incluso discursivo, homogéneo. Cada contexto eh, otorga, ¿no? Unas condiciones contingentes, materiales, simbólicas, culturales, que hacen que cada populismo sea distinto.
Sin embargo, podemos ubicar en términos generales tres rasgos característicos del populismo que son comunes, por lo menos acá en Latinoamérica, ¿no? Uno de esos primeros rasgos tiene que ver con la relación directa entre el sujeto subalternizado y el líder populista, que además dentro de la tradición del populismo, digamos, desde el estructuralismo hasta acá, señala que es un líder, no cualquier líder, sino un líder carismático, ¿no? Otro de los elementos tiene que ver con que, bueno, el primer elemento es que colocan en el centro del discurso, en el centro de la acción, bajo un esquema, repito, esto bajo el planteamiento más estructural, conservador, tradicional de la teoría del populismo, bueno, colocan en el centro al sujeto subalterno, ¿no? Ese es un primer elemento que atraviesa a todos los populismos latinoamericanos. Otro elemento tiene que ver con la relación entre el líder y la masa, y esa relación por lo general es una relación directa, face to face. Se recuerda, por ejemplo, que Perón iba a las fábricas y tenía relación directa con el obrero de la fábrica, y sobre todo fue un gran impulsor del sindicalismo acá en Argentina, ¿no? Eso todavía mantiene una presencia importante acá en este país. Y un tercer elemento característico del populismo latinoamericano tiene que ver con las grandes movilizaciones, ¿no? Entonces, no basta con decir que se tiene una relación directa con las masas, que se hace una clientelización de las masas, tal cual como lo plantea la teoría tradicional, sino que hay que demostrar, ¿no? Fuerza, y esa fuerza se demuestra, entre otras cosas, con las grandes movilizaciones, las grandes concentraciones. Lo podemos ver en Perón, pero también lo podíamos ver en Hugo Chávez, ¿no? En los grandes mítines que se hacían en la Avenida Bolívar, por ejemplo, ¿no? O se recuerda que el famoso de 2012, ya en las postrimerías de su vida, que hace ese mitin famoso en 2012 con la lluvia, es decir, toda la liturgia, toda la simbología que para el chavismo significó ese mitin en la Avenida Bolívar, ¿no? De tal manera que esos tres elementos están presentes en los populismos latinoamericanos. Repito, una relación, una primacía, ¿no? De lo subalterno, de los sujetos excluidos, de los sujetos explotados, del pueblo, ¿no? Como sujeto emancipador, capacitado para la revolución. El otro, la relación cara a cara, carismática, cara a cara entre el sujeto líder y las bases populares. Y un tercer elemento, las grandes movilizaciones. Ahora bien, es interesante porque hay otra versión del populismo, ¿no? Que es la de Ernesto Laclau, la que ofrece Laclau y Epígonos, que plantea que el sujeto pueblo es un sujeto con una aparente potencia o contrahegemónica, más que revolucionaria, contrahegemónica, que si se lo nombra, si se lo define, si se lo construye discursivamente y además se logra crear una frontera interna, ¿no? Un adentro constitutivo de un nosotros en oposición a un afuera constitutivo de un ellos, en esa relación dicotómica y polar entre el nosotros y el ellos, que además es deudora en Laclau de nada más y nada menos que de Carl Schmitt, quien planteaba la relación política a partir de una puja, una pugna o una relación agonal entre el amigo y el enemigo, ¿no? Entonces, por supuesto, en esa polaridad amigo-enemigo no hay posibilidad de lo que diría el marxismo tradicional, conciliación de clases, ¿no? Laclau es lector de Carl Schmitt, de hecho lo dice, no tiene empachos en decirlo, como también lo fue en su momento Norberto Ceresole, ¿no? Cuando hablaba del pueblo empoderado, del pueblo en armas, ¿no? De la relación entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, y también planteaba esa dicotomía sobre la base de un mandato, decía Ceresole, el gobernante populista recibe un mandato del pueblo y tiene que ejercer ese mandato, y como la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Tal como reza la locución latina, entonces ese mandato debe obedecerlo por siempre, y está habilitado para hacer casi lo que se
se le ocurra, ¿no? Bueno, Ernesto Laclau, voy a ubicarlo en 3 libros, que me parece que son 3 libros fundamentales, tiene otros, pero estos 3 me parece que son los más representativos y sobre todo dan cuenta de su movimiento, digamos, teórico y conceptual. El primero de ellos es de 1978, ya había escrito otros antes, pero Política e Ideología en la Teoría Marxista, Capitalismo, Fascismo y Populismo, todavía hay trazas del Laclau marxista. El otro, ya ahí sí hay como un parteaguas entre el Laclau marxista y el Laclau postmarxista. Una aclaratoria rápidamente, el prefijo post en la expresión postmarxista no implica ir en contra de o oponerse a, ¿no? Sino por el contrario, yo la lectura que hago es que post implica una continuidad, pero una suerte de mejoramiento de, ¿no? Entonces, lo no dicho por Marx o lo no planteado, no lo explicitado por Marx, va a ser mejorado, ¿no? En esta lógica postmarxista. Y lo vamos a ver claramente en el hecho de que Laclau hábilmente troca las categorías centrales del marxismo y las redefine y las renombra o las renomina, por así decirlo, y plantea lo mismo, pero con otra nominación y con algunos aspectos diferenciadores ciertamente, ¿no? Pero en términos generales lo que está introduciendo, sobre todo en el debate académico y político de la década del 60, de la década del 70 y el 80, son las categorías marxistas, digamos, con un perfume novedoso, pero siguen siendo las mismas categorías marxistas. Esto lo dice Martín Retamoso, ¿no? Que ahí habla sobre ese trocamiento de las categorías centrales del marxismo y revitalizadas y reexpuestas por Laclau en este libro Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, escrito con su esposa desde el 75 hasta que murió, Chantal Mouffe, ¿no? Y el otro texto es La razón populista. En La razón populista es donde él desarrolla, fundamentalmente hacia 2005, desarrolla de manera más menuda todo lo que tiene que ver con su teoría del populismo. Entre otras cosas que dice Laclau, bueno, ya para 1985 con Hegemonía y Estrategia Socialista dice, las categorías marxistas tal y como están planteadas no me sirven para el marco democrático y plantea, entre otras cosas, una radicalización de la democracia. La democracia liberal burguesa, según Laclau, no sirve porque, bueno, lo que hace es reeditar las lógicas del poder, ¿no? Y reactualizar y redefinir constantemente una lógica apariencial de cambio, de alternabilidad, y lo que hace es reeditar las lógicas de poder, ¿no? Para Laclau dice, bueno, esa democracia no sirve, hay que ir por una democracia radical. ¿Qué dice Martín Retamoso, uno de los epígonos y estudiosos más importantes de Laclau en América Latina? Él dice, bueno, este señor hábilmente lo que está haciendo es cambiar socialismo, trocar socialismo por democracia radicalizada. Porque entiende además que en la democracia, con la votación, el que se haga de las mayorías, tiene, por supuesto, un margen no solamente de habilitación, sino un margen de acción importantísimo para continuar en el poder. Entonces, es interesante lo que plantea Laclau. Él dice, bueno, entendemos que el proletariado es un sujeto específico en el cual el marxismo ha depositado todas sus esperanzas, pero este sujeto es muy específico y muy reducido, ¿no? En el marco de la revolución y de la lucha armada por el socialismo, no me sirve porque esa radicalidad del marxismo no sirve. Ahora, ¿qué dice? Bueno, hay que redefinir la democracia y hay un sujeto mucho más amplio, mucho más heterogéneo, que es el sujeto pueblo. Voy a definir el sujeto pueblo según la perspectiva de Laclau a partir de una definición que plantea un autor afín a Laclau, que es Enrique Dussel, y dice, el pueblo es, cito, es el bloque social de los oprimidos y excluidos. Bueno, como se pueden dar cuenta, esta expresión, el bloque social de los oprimidos y excluidos, ya no solamente arroparía a los obreros, sino arroparía a un conglomerado de sujetos dispersos, diversos, distintos, heterogéneos, ¿no? Entonces es mucho más amplio. Entonces, oprimidos y excluidos. Entonces, hábilmente, este sujeto, en el marco de una democracia redefinida, y por muy redefinida que esté esa democracia, siempre va a existir votación. Bueno, en ese marco, este sujeto social de los oprimidos, el bloque social de los oprimidos y excluidos,
si logra alguien hacerse del favor de estos sujetos, va a tener un margen de acción importantísima y sobre todo la posibilidad de hacerse con el gobierno y con el Estado. Entonces, Laclau busca redefinir la democracia bajo un enfoque radical y que ese enfoque radical supone la primacía de un sujeto de la revolución que ya no puede ser el proletariado porque es un sujeto finito, es un sujeto muy particular y que, por supuesto, ese sujeto que describió Marx en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, no pasa al XX ni al XXI de manera inamovible. Ese sujeto también ha sido intervenido por las lógicas capitalistas, como lo expresa Laclau. Entonces, ¿qué dice Laclau? Bueno, el populismo implicaría la construcción de una frontera interna, la constitución de un discurso que dé cuenta de las asimetrías, de las diferencias, y esas diferencias no pueden entrar bajo ningún sentido a un marco de reconciliación o de reconocimiento, no. Es una diferencia. Es decir, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, la construcción de un nosotros identitario, atávico, siempre asociado a lo noble, a lo bueno, a lo augusto, mientras que fuera de esa frontera hay un ellos, ¿no? El ellos como el antipueblo o el no pueblo. Entonces tenemos la diferenciación sustantiva agonal, perdón, entre el pueblo y el antipueblo. Por supuesto que no hay conciliación de clases entre uno y otro. En términos discursivos, la revolución bolivariana ha logrado, de manera muy hábil, debo reconocer, crear a un sujeto otro, a un sujeto distinto al otro, el que está afuera, en esta lógica dicotómica que plantea Laclau de la constitución de una frontera interna, de un discurso interno, de la construcción de un sujeto pueblo que se oponga al sujeto antipueblo o sujeto no pueblo, o el otro, el ellos, ¿no? Supone entonces la construcción de un discurso antagónico, dicotomizador de la sociedad, y eso es muy importante para la lógica de Laclau. Esto es fundamental. Entonces, volviendo un poco a, a Verón, hay tres, digamos, sujetos, ¿no?, del discurso político, ¿no? Tres grandes sujetos. Él habla del prodestinatario, que es el sujeto que por supuesto adhiere al discurso de quien elabora el discurso, del sujeto que está enunciando, del sujeto enunciador, ¿no? Entonces hay un prodestinatario, él le habla a ese sujeto y lo que hace básicamente es construir, seguir afianzando la animosidad y sobre todo afianzando la adherencia y la militancia. Está el paradestinatario, que ese sujeto es el que intenta seducir, ¿no? Es el sujeto al cual se le habla potencialmente para que forme parte de la fila, forme parte del adentro, ¿no? Es un sujeto que está afuera, el sujeto prodestinatario está adentro, el sujeto paradestinatario está afuera y potencialmente pudiera pasar y formar parte del adentro. Y hay el que me interesa, que es el contradestinatario. Voy a dar una brevísima definición del sujeto contradestinatario que plantea Veroncito. El contradestinatario vale decir el destinatario imposible, sordo e impenetrable que el enunciador construye como excluido del circuito de la comunicación, será designado con frecuencia bajo la forma de un colectivo singular y masivo, la derecha, la reacción, ¿no? En el caso venezolano, cierro la cita, en el caso venezolano, la revolución bolivariana ha logrado, y digo hábilmente, ha logrado construir un contradestinatario en términos discursivos bien interesante, por ejemplo, que es el escuálido. Dense cuenta que para el chavismo es más fácil, y no solo más fácil, sino es más estratégico hablar del escuálido que hablar del burgués, porque el burgués pertenece, bajo el esquema de clases, pertenece a un estrato social distinto, un estrato social de alguien acomodado, que tiene plata, en fin, que ha logrado acumular riquezas por diferentes formas. En este caso es mucho más abarcante la noción del escuálido porque independientemente de la posición que se encuentre en el esquema de clases, ¿no?, para utilizar la nomenclatura marxista, independientemente este sujeto sea pobre, sea rico, sea clase media, sea incluso una clase muy depauperada en términos sociales y económicos,
este sujeto puede ser también calificado, estigmatizado y se le puede colocar una etiqueta como contrarrevolucionario, en este caso como antipueblo. Es decir, ese sujeto no solo no entra en el adentro que construye el populismo versión Laclau, no solo no entra, sino que además de estar afuera, es un enemigo. Es un enemigo y ese enemigo necesita ser calificado con una etiqueta. En este caso, la etiqueta escuálido, repito, es mucho más abarcante que una etiqueta como burgués o cifrino, por ejemplo, que no es útil en este sentido. ¿Cuándo comienza, a mi modo de ver, la construcción del contradestinatario en Venezuela en serio? ¿Y cuándo, a mi modo de ver, hay el giro populista en la versión Laclau para el gobierno venezolano? En 2005, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, cuando Chávez decide que el rumbo de la revolución va a ser el rumbo socialista, ¿no? Entonces comienza, por supuesto, una avanzada más radical, más agónica en términos de lucha por la hegemonía, y a partir de allí comienzan este tipo de marcas, ¿no? Este tipo de discursos en el cual solamente hay dos posibilidades, ¿no? Los buenos y los malos, los que están conmigo y los que están contra mí. Entonces, es bien importante esto. Yo voy a citar dos extractos del discurso de Chávez en Porto Alegre. El primero es el siguiente, ¿no? Hablando del capitalismo, dice que le niega los derechos a los pueblos. Ese es el camino al salvajismo. El capitalismo es salvajismo. Yo cada día me convenzo más, capitalismo o socialismo. Y aquí la dicotomía fundamental, ¿no? Capitalismo o socialismo. Y luego dice, perdónenme que los interrumpa, pero la hora, ¿no? Además, también estoy convencido, como decía Ignacio Ramonet, que es posible trascender el capitalismo por la vía del socialismo más allá de la democracia. En democracia. Claro que no puede ser la misma democracia, sino otro tipo de democracia que por supuesto en el caso venezolano fue una democracia penetrada, inficionada por todos los costados y toda su institucionalidad por el aparato gubernamental que tiene ya 24 años en el poder. De tal manera, para ir cerrando, me parece importante señalar que es Laclau, en una entrevista que le ofreció a Mario Servino, cuando le preguntan cuáles de los gobiernos usted considera se parece más a la versión del populismo que usted plantea, bueno, él dice sin ningún tipo de rubor, dice, bueno, a mí me parece que la revolución bolivariana que lidera el comandante Chávez es la que efectivamente más se corresponde con los postulados que yo planteo. Finalmente, para ir cerrando, que es el lamento, ¿no? Vieron que en mi título yo digo que, bueno, una reflexión migrante con un lamento. Bueno, mi lamento es fundamental, es como un golpe de oído a la intelectualidad venezolana, ¿no? Porque pareciera que la masa crítico-reflexiva, ¿no? Propositiva, ha quedado también enganchada en esta suerte de electoralismo constante al cual estamos sometidos en Venezuela y que impide pensar de manera compleja y trascendente los fenómenos políticos y sociales en Venezuela. Creo que la última masa crítico-reflexiva importante y que además logró movilizar al país se dio con la generación del 28. Bueno, estamos hablando de Pío Tamayo, estamos hablando de Rómulo Betancourt, Raúl León, entre otros, ¿no? Jóvenes que no solamente lucharon, sino que también pusieron pluma, pusieron sangre para tratar de subvertir el orden despótico del gomecismo. Creo que ahora mismo en Venezuela hay una crisis de la intelectualidad, no porque no se produzca, lo que creo es que no se produzcan trabajos de investigación en una línea sociológica, politológica definida. No, yo creo que hay mucho trabajo en ese sentido. Lo que creo es que también ese presente debe ser un presente de lucha para volver a reinstitucionalizar el país y para volver a tener país. Pareciera que la noción de país, tal y cual la conocemos, ¿no?
hoy en Venezuela como que se pierde y pareciera un no país, ¿no? Un territorio donde abunda la anomia. Y bueno, quienes estamos fuera y tenemos todavía dolores intensos allá en Venezuela, familiares, amigos, hermanos, este, todavía nos sigue doliendo ese país, es nuestro país y quisiéramos que las cosas cambiaran, para lo cual la intelectualidad tiene que salir adelante, tiene que presentar posiciones para salir adelante y creo que en ese sentido hay una deuda no menor. Recuerdo también que a propósito de Caldera 2, ¿no? También se hizo un esfuerzo más o menos, ¿no? por activar un pensamiento crítico para salir del marasmo en el que se encontraba Venezuela hacia 1900, en la década del 90, ¿no? Caldera 2, y bueno, tampoco prosperó. Yo creo que es el momento de hacer ese llamado de atención y que la intelectualidad tiene mucho que decir y presentar en ese sentido. Por lo demás, gracias por la invitación y bueno, quedo atento a sus preguntas, recomendaciones o dudas. Muchísimas gracias. Les habló Johan López desde Argentina, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.